del campus, la idea sería terminar de cerrar el tema métricas, ¿sí? Eso nos va a llevar un ratito, porque nos falta una cosa a ver en particular, la métrica más difícil, pero una sola al fin y al cabo. Y después vamos a ver balanceo de clases, ¿sí? Que es algo conceptualmente corto, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser un tema muy, muy importante. Alrededor de la mitad de la clase, más o menos, ya se va a estar conectando Julie para que veamos un poco de ambas cosas en código. ¿Sí? Esa es un poquito la idea de la clase. Así que bueno, aguanto un minuto más para ver si se suma más gente. Bien, voy haciendo un pequeño repasito de lo que vimos el lunes pasado. Hablando de métricas, dijimos que había 4 posibilidades donde caen las clasificaciones que vamos a hacer, según el estado real de esa etiqueta y lo que nosotros vamos a predecir con un algoritmo, lo que nosotros vamos a ajustar con un algoritmo, ¿sí? No vamos a hacer probabilidades en las métricas porque la observación real es simplemente un 0 o un 1, ¿sí? Entonces, para hacer una comparación, tenemos que agarrar la salida de nuestro modelo que sea 0 o 1, y entonces tenemos solamente 4 posibilidades que podemos formar, ¿no? Los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos, ¿sí? Y lo que hicimos a partir de esto, de estos 4 valores que podemos tomar, o sea, cada una de las observaciones va a caer solamente en una de estas 4 posibilidades. Vamos a sumar todo lo que ocurra con el conjunto de entrenamiento, todo lo que ocurre con el conjunto de test. El entrenamiento nos va a servir para ver cómo ajustó el modelo, pero en test es donde nos va a servir para ver efectivamente cómo generaliza el modelo. ¿Sí? Esto igual que como hicimos en regresión, todos los conceptos que vimos alrededor de lo que es métricas no va a cambiar. ¿Sí? Si vemos mucha diferencia entre entrenamiento y test es porque estamos sobreajustando y demás. ¿Sí? Todas esas conclusiones que hayamos hecho en regresión van a seguir valiendo, ¿sí? Porque eso es algo más genérico. Lo que cambia acá simplemente es que tenemos estas 4 posibilidades. Y a partir de estas 4 posibilidades tenemos que armarnos algo, alguna métrica para ver efectivamente qué es lo que queremos ver nosotros. ¿Sí? Hicimos algunos ejemplos de casos donde, por ejemplo, los falsos negativos eran algo que no queríamos que suceda. ¿Sí? Entonces, algo para optimizar podría ser, bueno, minimizar la cantidad de falsos negativos. Entonces, la métrica ahí podría ser directamente falsos negativos. Pero también hablamos de que eso era un problema, o podía ser un problema, porque si yo no quiero falsos negativos, Em, hay una forma muy sencilla de no tener falsos negativos con nuestro algoritmo, que es predecir siempre positivo, ¿no? Si predecimos siempre positivo, nunca vamos a tener un falso negativo porque no caemos nunca acá, ¿sí? Nunca caemos en este valor que está acá abajo. Y no vinimos acá para hacer un algoritmo que simplemente prediga positivo, ¿sí? Entonces vamos a intentar crear criterios un poco más elaborados para definir efectivamente qué métrica vamos a usar. Una de esas métricas, por ejemplo, era la accuracy, que es la cantidad de aciertos sobre el total. Vimos que tenía algunas ventajas, vimos que tenía algunas desventajas importantes. Por lo general, no es una métrica muy utilizada, salvo algunos. En realidad, mejor dicho, es la métrica más utilizada, pero a veces por demás. ¿Sí? No siempre es la que representa correctamente lo que queremos ver en un problema. Entonces nacía un poco el recall. El recall también tenía un problema parecido en cuanto a que yo puedo tener un recall muy alto simplemente bloqueando la cantidad de falsos negativos o la cantidad de falsos positivos. ¿Sí? Porque si yo llevo esto a cero o esto a cero, los F, los falsos que están acá en estas ecuaciones, hago que el recall sea muy alto. ¿Sí? Y hacer que los falsos sean muy bajos es simplemente predecir lo contrario a ese falso. Entonces, hacer que el recall de una de las dos clases sea alto es fácil, hacer que el recall de las dos clases sea alto, eso es lo que no es fácil, ¿no? Entonces, usualmente cuando vemos recall vamos a ver el de las dos clases. Bien, y lo hemos definido como una especie de accuracy, pero sobre una sola clase, ¿no? Sobre lo que efectivamente era positivo o efectivamente era negativo. Vimos precisión, un concepto parecido, pero totalmente al contrario de lo que era el recall. Vimos, vimos cómo cambiaban algunas métricas acorde a cómo cambiaba el umbral, que ahora vamos a hablar un poquito sobre umbral, pero vimos que cambiando el umbral podíamos llegar a distintos resultados sobre las métricas que estaban por acá dando vueltas. Ahí vuelvo acá.
vuelvo a esta diapo. Y lo que vimos también, por último, era el F1 Score, que es una combinación de recall y precisión, ¿sí? Simplemente era, o habíamos visto que el recall y la precisión es algo que uno suele ser alto y uno suele ser bajo, ¿sí? Según lo que fuimos haciendo acá. Entonces el F1 Score da una media o una medida de ambas en conjunto, que no era una media particular, o sea, era una media, no es una media armónica, no es una media geométrica, perdón, una media armónica. No es una media aritmética tradicional como hemos visto siempre con el tema promedio, simplemente por una cuestión de que si alguna de las dos es muy baja, la media armónica es la que efectivamente penaliza mucho, ¿no? Entonces por eso se plantea de esta forma. Bueno, vimos un resumencito, vimos qué pasa en un problema de 3x3 y no mucho más. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Este fue el pequeño repaso. Muy pequeño. ¿Vamos bien? Manitos. Bien. Ya hoy una manito me parece que es un montón, pero bien, ya son 4, perfecto, un lujo. Bien, se fueron sumando más, son poquitos hoy. ¿Llegó el aviso, le llegó correctamente a todos? ¿Saben? Bien, imagino que ustedes están acá porque lo vieron. Perfecto, bueno, pero me estoy preocupando un poco porque son muy pocos. No sé si mañana tienen algún examen. Bueno, no importa. Me voy a parar un segundo en esta diapo, porque a partir de acá va a ser un poco lo que vamos a construir después con la siguiente métrica que vamos a hacer, que es para cerrar el tema métricas. ¿Se acuerdan que acá cambiamos este 0,6 le hemos puesto otros dos valores? Creo que, si no mal no me acuerdo, creo que eran 0,35 y 0,8. No sé si se acuerdan cómo le daban los resultados, más o menos, pero la idea es que en general lo que hicimos fue cambiar esto y vimos que las métricas cambiaban. Bueno, también podemos irnos a un extremo, que es poner que este umbral sea 0, que es el valor más chico que puede tomar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todas las predicciones de probabilidad que están por encima de 0 las vamos a clasificar como 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto creen que va a valer todas estas salidas que tenemos acá? Todas estas que sean mayor a 0, todas las que sean mayor a 0 se van a clasificar como 1. Entonces, ¿cuánto van a valer todas estas salidas que están acá? 1. 1, muy bien. Sí, sí, sí. Y es más, acá hay un ejemplo, pero en realidad no importa cuáles sean todos estos ejemplos, porque yo sé que todas estas que están acá, este IPRED, que lo voy a poner y sombrerito acá, son todas mayores a 0 siempre y son todas menores a 1 siempre, ¿sí? Por cómo definimos el problema. Esto es probabilidad, ¿sí? Esto que tengo acá. Entonces siempre están entre 0 y 1 y siempre con este mayor y con este menor, perdón, este mayor y este menor, no mayor igual o menor igual, porque la sigmoidea nunca llega a 1 y nunca llega a 0, ¿sí? Tal cual. Entonces, esto es ley de la sigmoidea, ¿no? Entonces, si pongo umbral 0, todas las salidas son 1, ¿sí? O sea, estoy haciendo un modelo que predice siempre 1. O sea, poner umbral 0 es lo mismo que poner print 1, ¿sí? Son exactamente el mismo modelo. Eso lo vamos a tener en cuenta ahora un ratito. Y si pongo el otro caso extremo, es poner 1, ¿sí? ¿Y ahí cuánto van a valer todas estas salidas? Ya no van a valer 1. 0 van a ver. Bueno, bien, perfecto. El opuesto, exactamente. ¿Por qué? Porque ninguna de estas IPRED es mayor a 1, por definición. ¿Sí? Entonces, si ponemos umbral 1, todas estas salidas van a ser clasificadas como ceros, ¿sí? Entonces, tengo esos dos casos extremos. En un caso, la salida siempre es 1, en otro caso, la salida siempre es 0. Bueno, y si pongo 1,1, ¿cambia algo respecto de poner 1? Si pusiera 1,1 de umbral. ¿Las salidas cómo van a ser? Va a ser 0. Van a ser 0, tal cual, Pero se exactamente. puede poner 1,1. Sí, porque en realidad acá puedo poner cualquier valor, lo que sea. Esto es un umbral, es un parámetro que nadie me dijo. Es más, Scikit-learn no lo tiene ni siquiera este parámetro, así que cuando lo hagamos lo vamos a tener que hacer por afuera. Podemos poner lo que nosotros querramos. Em,
¿Cuál es la regla? Si este umbral U, si IPRED es mayor o igual que el umbral U que nosotros ponemos, entonces se clasifica como 1. Si no, se va a clasificar como 0. ¿Sí? Entonces, voy a completar la idea acá. Si I es menor a U, se clasifica como 0. Esta es la regla. ¿Sí? En U podemos poner lo que nosotros querramos, ¿sí? Porque es un número que nosotros hemos elegido eh, como umbral. Lo que sí sabemos es que I va entre 0 y 1. Entonces, poner 1 o poner 1,1 es lo mismo, porque no hay ningún valor que va a estar en la salida entre 1 y 1,1. ¿Sí? Poner 100 también lo podemos hacer, pero lo mismo, es exactamente lo mismo que poner 1. ¿Sí? Y poner 1 es un clasificador bastante ingenuo, porque poner 1 es una salida que siempre da 0. ¿Sí? Entonces, si ponemos 0, o si pusiéramos un valor negativo, también, pero si ponemos 0, todas las salidas van a ser 1. Si ponemos 1, todas las salidas van a ser 0. Si ponemos algo mayor a 1, también van a ser 0. No tiene ningún sentido entonces, o sea, y esta es un poquito por ahí la respuesta que te voy a dar, que ¿por qué no se pone nada que no esté que esté por fuera del rango 0,1? Porque no tiene sentido, ¿sí? Porque para poner algo que es 1,5 me quedo con el 1 directamente y son exactamente iguales. Entonces, poder se puede, pero no tiene ningún tipo de sentido. Bien, entonces en el medio obviamente que vamos a tener si vamos variando el umbral de a poco, entre 0 y 1, vamos a tener algunas salidas que van a ser 1, algunas salidas que van a ser 0. Pero la otra idea que también me gustaría que nos llevemos es, ¿qué pasa si el umbral es 0,9? Es decir, un número grande, pero menor que 1. Con las salidas, ¿qué creen que van a qué creen que van a tender a pasar? ¿Va a tender a haber más ceros o más unos? Más ceros. Más ceros, exactamente. Porque, por una cuestión probabilística, ¿no? Después, capaz que en algún ejemplo en particular, eso no pasa. Pero una cuestión probabilística nos dice que si el umbral es 0,9, va a haber muchos valores que estén por debajo de ese 0,9 y algunos pocos por encima de ese 0,9, ¿no? Entonces va a tender a haber más ceros que unos. Y si ponemos 0,1, al contrario, ¿no? Va a tender a haber más unos que ceros. ¿Sí? Entonces, esa idea, más o menos se entendió. Sí, sí. Bien, perfecto. Esa idea vamos a extrapolarla para construir una curva. Antes de construir esa curva, vamos a definir dos cosas. Una en realidad ya la hemos definido, es el recall, que el recall se definía como los verdaderos positivos dividido los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Sí? Acá si le cambian la T por la B corta sería traducirlo al español como hicimos en algunas diapos anteriores, pero bueno, por lo general esto se ve en inglés, así que bueno. True positives dividido true positives más false negatives. Entonces tenemos TP sobre TP más Fn. Este es el recall de la clase positiva, ¿sí? Así lo hemos definido. También se conoce como sensitividad o TPR es tasa de verdaderos positivos. ¿Sí? Porque esto es qué tantos verdaderos positivos hay bueno, qué tantos verdaderos positivos hay. ¿Sí? Esa es un poco la definición que tiene este valor, ¿no? Y ya hemos visto que esto es menor a 1 o menor o igual a 1 y es mayor o igual a 0, ¿no? Va entre 0 y 1. Eso es algo que ya habíamos definido en un momento. Bien, recall. Ahora voy a definir otra cosa que se va a llamar la tasa de falsos positivos. Y no es otra cosa que, bueno, acá se define, por lo general lo que se hace primero es definir la especificidad como los verdaderos negativos divididos los verdaderos negativos más los falsos positivos. Y esto es lo mismo, exactamente igual que el recall de la clase negativa. Sí, sí, si van dos diapos para atrás, yo justo ahora tengo el dibujito este, así que no puedo. Pero si van un par de diapos para atrás y ven el recall de la clase negativa, van a ver que tiene esta misma ecuación que está acá. A veces se conoce como specificity o especificidad en español. La tasa de falsos positivos, FPR, False Positive Rate, ¿sí? Por eso FPR, se define como 1 menos esto que está acá. ¿Sí? Entonces me queda FP, falsos positivos, sobre falsos positivos más verdaderos negativos.
¿sí? Fíjense que es muy parecida a esta ecuación. La diferencia es que acá los verdaderos los cambiamos por falsos, ¿no? Y en vez de usar los verdaderos positivos, usamos los verdaderos negativos. Es bastante similar. También esto es menor o igual a 1 y esto es mayor o igual a 0. ¿Sí? Toma el valor 0 si los falsos positivos son 0. Toma el valor 1 si los verdaderos negativos son 0 también. ¿Sí? Entonces, esos son los valores que puede tomar. ¿Qué nos gustaría en nuestro algoritmo? Bueno, que TP sea lo más grande posible. Sí, porque estos son aciertos. Pero a la vez que FP, los falsos, sean lo más chico posible, ¿no? Entonces, quisiéramos que esto sea elevado. Y fíjense que esto se contrasta contra los verdaderos negativos, es decir, qué tantos aciertos tenemos en la otra clase. Entonces, esto queremos que sea excesivamente chico, ¿no? Que esto sea chico significa FP menor, bastante más chico, en lo posible, que TN. ¿Sí? Y que esto sea grande significa simplemente que TP sea bastante más grande que FN. ¿Sí? O sea, lo que estamos buscando en general en ambas es que tengamos muchos más verdaderos que falsos. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Entonces, TPR queremos que sea muy grande y FPR queremos que sea lo más chico posible. ¿Sí? Idealmente, ¿cuáles son los valores ideales? Esto en 1 y esto en 0. Estos son los valores más grandes que podríamos tener. No vamos a llegar a eso en ningún caso práctico, sí en caso teórico que ahora vamos a ver en la próxima diapo. Pero esto es lo que quisiéramos, ¿sí? Y para eso, como ya vimos que variando el umbral cambian todas estas métricas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vimos que cambiaba el umbral, entonces cambiaban los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos, cambiando también todas las métricas, ¿sí? Cambiaba también el recall, cambiaba el accuracy, cambiaba todo, ¿sí? Porque cambiaban de fondo, cambiaban los 4 valores. Entonces, para lograr esto, lo que vamos a hacer es variar lo único que podemos variar ya con el modelo ya entrenado, o sea, no vamos a cambiar nada del algoritmo, solamente vamos a cambiar dónde estaría o cuál sería el umbral óptimo para que esto suceda. ¿Sí? ¿Cuál es el umbral que maximiza los TPR y minimiza los FPR? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, sí. Bien. Lo vamos a hacer a través de una curva que no la enuncié todavía porque todavía no la presenté como curva tal cual, ahora en un par de diapos está, que se llama curva ROC. ¿Sí? No importa mucho qué es lo que está acá, no es tan importante, pero se llama curva ROC o curva ROC. ¿Cómo le vamos a obtener a esta curva? Primero vamos a entrenar un modelo de clasificación. ¿Sí? En este caso, la regresión logística, pero puede ser cualquier modelo de clasificación que la salida esté en el rango 0,1. ¿Sí? Ojo, en el rango 0,1, no 0 o 1, sino que tiene que estar en el rango 0,1. Es decir, tiene que ser una probabilidad la salida. Por lo tanto, un modelo de clasificación debería darnos siempre esa salida. Para los datos de validación, ¿sí? No los de entrenamiento, no los de testing. Para los datos de validación, vamos a obtener las probabilidades de pertenencia a una de las clases, ¿sí? Solamente a la clase positiva, por lo general. Sí, ¿por qué? Porque en realidad un algoritmo lo que nos va a dar, un algoritmo de clasificación nos va a dar la probabilidad de pertenencia a una clase y también a la otra, ¿sí? Pero sabemos que suman 1, entonces es lo mismo que tener una sola cosa. Pero bueno, siempre nos va a devolver los dos resultados. Entonces nos vamos a tener que quedar siempre solamente con el de clase positiva. Vamos a variar el umbral entre 0 y 1 y con ello, bueno, con una cierta granularidad, es decir, vamos a hacerlo, no vamos a poner solamente los valores 0, 0,4, 0,8 y 1, ¿sí? Porque va a ser poco, lo vamos a hacer con una cierta granularidad, lo que nos permita el algoritmo, ¿sí? Por lo general, por lo menos 100 puntos se toman, ¿sí? Variando entre 0,01, pero bueno, más o menos, ¿no? No hace falta que sean tantos. Y vamos a calcular TPR y FPR, y esto lo podemos hacer porque tenemos la salida 0,1, que va entre 0 y 1. Tenemos el umbral, ¿sí? Porque el umbral lo vamos a definir acá. Vamos a hacer un bucle. Y entonces sabemos de esas salidas cuáles son positivas, cuáles van a ser positivas acorde a la predicción que estamos haciendo,
Y tenemos el dato real, ¿no? Porque en el conjunto de validación tenemos las etiquetas reales. Entonces, con las etiquetas reales y lo que tenemos acá, de umbral, vamos a definir si tenemos un falso positivo, un verdadero negativo, un verdadero positivo o un falso negativo. ¿Sí? ¿Cuáles esas cuatro opciones? Con esos valores podemos ya calcular estas dos variables que están acá. ¿Sí? Ese va a ser el caminito que vamos a hacer. ¿Se entendió más o menos? Así como se acuerdan que en regresión Profesor, variar... Sí. le quería preguntar, ¿qué es cierta granularidad? Em, sería hacerlo, o sea, entre 0 y 1 con granularidad sería qué tantos puntos vamos a tomar en el medio. ¿Sí? Entre 0 y 1. Y la palabra cierta viene de decir, bueno, no vamos a tomar solamente 2 puntos entre 0 y 1 o 3 puntos, sino que lo vamos a hacer con algo que sea eh, estadísticamente adecuado. ¿Sí? En este caso, por lo menos 50 a 100 puntos. ¿Se entendió? O sea, lo que vamos a hacer es poner el umbral 0, 0,01, 0,02 y así hasta 0,99, 1. Sí, vamos a probar por lo menos estos valores que están acá. Sí, más o menos. Bien. Si tengo esto, este es el ejercicio que ya hicimos antes con la tablita. Si tengo un umbral muy chico, 0, el modelo siempre predice la clase positiva. ¿Sí? Entonces no tengo falsos negativos, porque no hay nada que estoy prediciendo que sea negativo. Siempre predigo positivo, en este caso, ¿no? Entonces, TPR, si Fn es 0, ¿cuánto vale TPR? Que es esto que está acá. 1, ¿no? Porque esto es 0, entonces TP sobre TP vale 1. ¿Sí? Entonces TPR es 1 cuando tengo el umbral 0. Pero, ¿qué pasa? Tn también es 0, porque no estoy, de vuelta, no estoy prediciendo nada que sea negativo, ¿no? Entonces, si me vuelvo para acá atrás, si Tn es 0, FPR, o la tasa de falsos positivos, también es 1, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos antes? Queremos que esto sea alto, eso lo conseguimos con eso, con este ejemplito, pero queríamos que sea bajo, y no es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, bueno, es el pequeño ejemplo que pasa si pongo un umbral 0, que es un modelo súper sencillo que simplemente predice clase positiva. Bueno, entonces TPR es 1 y FPR es 1. Si hago totalmente lo contrario, pongo umbral en 1, el modelo siempre predice la clase negativa, ¿sí? En este caso. Entonces TP va a ser 0 y FP también va a ser 0. Y si vuelvo para acá atrás, si TP es 0, todo esto da 0. Y si FP es 0, todo esto da 0. ¿Sí? Entonces las dos tasas, tanto la de verdadero positivo como la de falso positivo, las dos son nulas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces en esta gráfica que estamos haciendo, inevitablemente entonces lo que vamos a hacer es poner en este eje que está acá abajo, vamos a poner FPR. Y en este eje que está acá vamos a poner TPR. Vamos a ver qué pasa. En este gráfico que está acá, si yo voy variando el umbral entre 0 y 1, voy a ir completando con todos los puntos que surjan en el camino. ¿Sí? Esa va a ser la idea. El punto 1, 1, entonces, está en esta gráfica, ¿no? Porque se da para umbral 0. Entonces, para un umbral 0, vamos a tener este punto que está acá. Que está en 1, 1. ¿Sí? Y el punto 0, 0 también va a estar en esta gráfica. ¿Sí? Es el que se da para umbral igual a 1. ¿Sí? Y en el medio no sé qué va a ser la gráfica por ahora. Pero sí lo que sé es que lo que vamos a ir haciendo es ir variando el umbral, ir obteniendo puntos, FPR, TPR. Acá hicimos los dos ejemplos más sencillos porque son los extremos, pero en el medio tenemos que ir ejecutando un pequeño algoritmo que nos vaya calculando los verdaderos y los falsos para calcular cuánto valen las dos tasas. ¿Sí? Y lo que espero, lo que esperaría, lo que me encantaría ver, es que TPR sea mayor que FPR. Es decir, que el modelo vaya aprendiendo más a predecir de forma positiva que de forma, o de forma verdadera, mejor dicho, que de forma falsa. ¿Sí? Entonces, si yo grafico esto,
que está acá, sería una línea que no es más que una línea que pertenece a un segmento que está dentro de la recta identidad, ¿sí? Porque esto tiene ángulo 45 grados acá, ¿sí? Así que esto sería de alguna forma la recta identidad, lo que tendríamos por acá. Lo que esperaría o lo que quisiera es que TPR fuera mayor que FPR, es decir, que esto vaya desde este punto a este punto, mejor dicho, desde este punto que está acá arriba a este punto que está acá abajo, por arriba de esta diagonal que está acá. ¿Sí? Tal vez algo así. ¿Sí? Lo que no esperaría o lo que sería malo es que esto lo hiciera por abajo. Porque si lo hiciera por abajo significa que el modelo tiende a aprender más falsos positivos que verdaderos positivos y eso es un problema. ¿Sí? Porque no es lo que queremos, no es lo que queremos ver. Las métricas seguramente sean muy malas en este modelo, cuando en este tipo de modelos las métricas probablemente sean mucho mejores. En el medio, ¿sí? En la diagonal, si nos ponemos un poquito más finos teóricamente hablando de qué sucede en la diagonal se da que los verdaderos positivos son la misma cantidad que los falsos positivos, o se van prediciendo de forma proporcional entre ellos, ¿sí? O sea, hay una proporcionalidad ahí que se refleja en que las dos tasas son exactamente iguales. En la medida que van apareciendo falsos negativos o verdaderos negativos, también van apareciendo estos dos que están acá, ¿sí? Van apareciendo en la misma proporción. Esto es el efecto de lo que suele hacer un clasificador random o aleatorio. ¿Sí? Básicamente va prediciendo en las mismas proporciones verdaderos como falsos. ¿Sí? Eh, Se va equivocando y acertando aleatoriamente una vez y una vez, ¿no? Esa sería un poquito la idea. Lógicamente que esto es en la teoría. Ustedes pueden correr un clasificador aleatorio y les puede dar una curva ROC por encima o por debajo tranquilamente, porque bueno, simplemente es lo que en ese momento el algoritmo hizo. Pero si lo hacen suficientes veces, lo que van a ver en promedio es que la curva ROC debería ser esta diagonal que está acá. Y acá lo tienen un poquito más bonito. FPR en este eje, TPR en este eje, la curva ROC, sí que es la curva que efectivamente vamos variando el umbral y viendo dónde caen los puntos TPR y FPR. Y en línea punteada tenemos el clasificador aleatorio. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Un segundo que le respondo un mensaje a Julie. Ah, bien. ¿Qué haces, Julie? Apareciste. Sí, sí, sí. Apareciste, sí, te metiste nomás. Bien, bien, buenísimo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, buenísimo. Por la duda, viste, vi el mensaje y digo, le voy a responder porque ya algo que me, me mandó muy importante. Bien. Em, ¿Qué es lo que queremos o dónde? Voy a ir un cachito para atrás, que se me fue un clic. Em, Acá ven que algo se llama AOC. ¿Sí? AOC en realidad es, bueno, debería ser AUC, porque es lo que está marcado, lo que está sombreado acá, es el área que está debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, área under the curve, AUC. Entonces tendría que ser AUC, ¿bien? Y es un área, ¿no? O sea, que es un área que tiene un valor, que es un valor que tiene que, ya vimos que este punto es el 1, 1, ¿sí? Entonces, el área máxima que podría tomar a el AUC, bueno, no se pueden salir de ninguna forma por acá, ¿no? Entonces, el área máxima que puede tener algo que está contenido en este cuadrado es 1, ¿no? Entonces, AUC es menor o igual a 1, ¿sí? ¿Se ve? A la vez es mayor o igual a 0, ¿no? Dígame si se ve. Bien, si esta línea punteada es un área abajo de la curva, perdón, si esta línea punteada es un clasificador aleatorio, significa que el AUC para un clasificador aleatorio, ¿cuánto vale?
esta sería su curva ROC, ¿no? (0,5), muy bien, ¿sí? Porque es básicamente la mitad del cuadrado que tiene área 1, o 1 por 1 sobre 2, como quieran calcular el área de ese triangulito. Perfecto, entonces, algo que, que tiene una clasificación aleatoria, AUC da 0,5, ¿no? Obviamente que es un algoritmo que vamos a querer vencer de alguna forma, porque un clasificador aleatorio, de vuelta, estamos acá para hacer algo mejor que una línea de código que sea tirar random, ¿no? Entonces, es algo que vamos a querer vencer sin duda. Si la curva fuera esta, que ya vimos que era algo malo, ¿no? Si fuera por ahí abajo, acá se me fue el eje, vamos a borrar esto. Bueno, tampoco es que lo hice mucho mejor, pero bueno, imagínense que esto es una curva ROC, acá dando vueltas. Esa curva tiene un área de abajo de la curva mucho menor que 0,5, ¿sí? O por lo menos menor. Y ya dijimos que era algo malo que esa curva vaya por debajo de la clasificación aleatoria, simplemente porque tiende a predecir más falsos que verdaderos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el área bajo la curva, fíjense que nos sirve, está buena, tiene sentido, para de alguna forma medir el desempeño del modelo, ¿no? Entonces puede ser una métrica que nos sirva para ver en general cómo está rindiendo el modelo de sombrerito. ¿Sí? Porque si es muy chico, ya estamos viendo que tendríamos un modelo pobre, ¿sí? Un modelo que se va a desempeñar de forma pobre. Hay un problema simplemente, que es que esta curva o esta métrica se construye con todos los umbrales posibles y habidos y por haber, ¿sí? Y es probable que haya un umbral que maximice lo que sería TPR y tendiendo a 1 y FPR tendiendo a 0. ¿Sí? Esto es lo que queremos en realidad, ¿sí? De nada nos sirve tener un modelo que tenga una curva AUC, que tenga, perdón, un área AUC muy cercana a 1, si después vamos a usar un umbral por acá abajo, por ejemplo, ¿sí? Porque acá tengo una tasa de positivos excesivamente baja, ¿sí? Entonces, si tenemos algo como la curva verde, vamos a intentar encontrar alguna especie de algoritmo que nos devuelva probablemente algún punto que esté por acá, donde TPR intente ser lo más grande posible, o sea, lo más cercano a 1, y FPR lo más cercano posible a 0. ¿Sí? Entonces probablemente sean puntos que estén, si esta fuera la curva ROC de nuestro algoritmo, probablemente estaría por acá esa solución. ¿Sí? ¿Se ve más o menos? Bien, perfecto. Entonces, bueno, después la idea es con algún algoritmo ver cómo intentar sacar ese punto. Pero en sí lo que queremos ver, o lo que quiero más que se lleven, es que el punto ideal es este punto que está acá, el punto 0,1 en la curva. 0, FPR igual a 0, TPR igual a 1. ¿Sí? Por lo que ya vimos, porque queremos verdaderos positivos en nuestro algoritmo y no queremos falsos positivos, o mejor dicho, eso es lo ideal. ¿Sí? Eso es eh, esa sería la clasificación perfecta. Algo a lo que probablemente no lleguemos, pero eh, es lo ideal, lo que más estaríamos buscando. Y entonces vamos a trabajar sobre esta curva en algún punto que se acerque lo más posible acá, ¿no? Entonces, con alguna medida de distancia, por ejemplo, podemos pararnos sobre esta curva y ver qué punto es el más cercano a ese que está ahí, y ese va a ser el umbral que probablemente mejore nuestra métrica, ¿sí? Entonces es un umbral, acuérdense que es un hiperparámetro, así que hay que elegirlo de alguna forma. Y ese valor va a ser probablemente el que nos optimice la métrica que estamos buscando mejorar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, por eso AUC en sí no es una métrica que se use para comparar modelos entre sí, no es lo habitual, no se usa para eso, sino que, bueno, más bien se usa para encontrar efectivamente cuál es ese mejor umbral que estamos buscando. ¿Sí? Que estamos buscando para mejorar otra métrica en particular. Así que eso ténganlo en cuenta, ¿sí? No se suele usar para comparar modelos, sí para ver que efectivamente estamos con un algoritmo donde alguno de los umbrales puede ser bueno, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre hay que buscar cuál es el mejor umbral. Bueno, acá hay un ejemplito más. Área bajo la curva, ya lo comentamos, y esto también.
Bien, si hasta acá vamos bien, vamos a ver nuestro siguiente tema en la clase, pero antes de eso me voy a ir a plantear el problema acá en realidad. Esto lo hemos hablado en algún momento con Julie, creo que en la tercera clase o cuarta clase, más o menos por allá dando vueltas, donde habíamos visto un dataset que ocurría algo como esto, que voy a graficar por acá. Bueno, vamos a poner una clase azul, que va a ser la clase mayoritaria, es decir, vamos a ver muchos puntos de esta clase azul, y vamos a poner una clase verde, que va a ser la clase minoritaria, ¿sí? Es decir, una clase donde vamos a tener una menor cantidad de observaciones que en la otra clase. Sí, clase mayoritaria, clase minoritaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Es algo que habitualmente, vimos algunos ejemplos la semana pasada, de algunos ejemplos donde eso tiende naturalmente a ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del TP, también lo habíamos enunciado, eh, haciendo la comparación con cuántos días, por ejemplo, llueve en Rosario al año, y hemos visto que efectivamente no es algo que pase 180 veces al año como para tener un dataset balanceado. ¿Sí? Entonces, naturalmente no vamos a encontrar con este tipo de dataset. ¿Sí? Por ejemplo, eh, si me voy mucho más extremo, imagínense un dataset que tenga, o un dataset que estén haciendo que tenga una enfermedad muy rara. ¿Sí? ¿Vieron esas enfermedades que las tienen una entre millones de personas? Bueno, si imaginamos un dataset completo de mundial sobre esa enfermedad, veríamos que por cada millón de personas sana hay una persona enferma, ¿no? Entonces tendríamos un punto verde por cada millón de puntos azules. ¿Sí? Entonces, como para exagerar un poquito ese caso, pero eso puede suceder, ¿sí? Puede tranquilamente suceder. Ahí es eso, en realidad, de alguna forma, son alguna especie de valores atípicos o outliers, pero sobre la variable target, ¿no? Sobre la cantidad de veces que sucede algo. De alguna forma, esa era la definición, un poquito más rebuscada, pero esa era un poco la definición de valores atípicos. Bueno, si en este tipo de problemas, acuérdense que la recta frontera lo que va a hacer es dividir en un determinado umbral, que podemos por ahora suponer que va a ser 0,5, va a determinar efectivamente de qué lado clasificamos verde y de qué lado clasificamos azul, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la recta frontera podría caer por ahí, por ejemplo, por decir algo. Si no digo que eso sea el óptimo, ahora vemos simplemente qué pasa con este caso. Pero bueno, todos los puntos azules están clasificados correctamente. Hay 2 puntos verdes que están clasificados correctamente y hay 3 puntos verdes que están clasificados incorrectamente, ¿no? Entonces, si viéramos la métrica que tenemos acá, veríamos, por ejemplo, si vemos una accuracy, veríamos que es muy alto, ¿no? Porque el accuracy, ¿se acuerdan qué medía? Medía la cantidad de aciertos dividido el total de datos. Y bueno, no sé cuántos puntos puse acá, pero suponiendo que hay 100 puntos en total, el accuracy daría 97 sobre 100, ¿no? ¿Se ve? Suponiendo que puse 95, 95 valores de la variable. ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿No, sí? Bien. Se va haciendo tarde, así que la cantidad de manos veo que empieza a disminuir. Bueno, al contrario, si viéramos recalls, por ejemplo, ¿no? Recalls de la clase azul, estaríamos hablando de un recall de 1, pero cuando vamos a la clase verde vemos un recall de 0,4, por ejemplo, ¿no? Porque de la clase verde tenemos 2 aciertos sobre 5 valores totales, ¿no? Entonces tenemos un recall bastante más chiquito, ¿no? Y después hemos visto algunas combinaciones de estas métricas para quedarnos con un solo número, por ejemplo, el promedio de ambas, que ya habíamos visto que era algo útil para ver en problemas desbalanceados, y esto daría 0,7, bueno, sería un valor relativamente bajo, ¿sí? Bastante bajo el recall de la clase verde. Bien, el problema
que tenemos en nuestra función de pérdida, que es la entropía binaria cruzada, es que la entropía binaria cruzada no ve ninguna de estas cosas, ¿no? No ve accuracy, no ve recalls, porque lo que está viendo simplemente es el modelo de probabilidad que tenemos y qué tan lejos estamos en cada uno de los casos. Supongamos que este es el caso azul y que este es el caso verde, ¿no? Es decir, predecir uno es predecir azul. Para la mayoría de los puntos azules estamos parados acá. Estamos diciendo con una probabilidad relativamente en todos los casos bastante alta. Tal vez en algunos casos estamos parados acá. Sí, pero en general siempre decimos con probabilidad mayor a 0,5 en el mundo azul, acá dando vueltas, que el caso es azul, ¿no? Entonces tenemos todos puntos que están acá. Y si sumamos estas pérdidas, da algo relativamente chiquito, ¿sí? Por acá dando vueltas. Ahora, si me voy a los puntos verdes, tenemos dos puntos verdes que también pasa lo mismo, ¿sí? Que estaría diciendo en estos puntos con una probabilidad muy baja de que es azul y por lo tanto muy alta de que es verde, entonces estaríamos parados por acá. Pero tengo tres puntitos verdes que están más parados por acá, ¿no? Porque están siendo clasificados incorrectamente. ¿No? Esto es lo que está viendo el algoritmo. Es muy probable que si tuviéramos esto realmente, la solución efectivamente estuviera por acá. Esta solución les diría que tiende a minimizar mucho el costo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos otra solución... ¿Hasta acá se entendió más o menos por qué puse estos puntitos acá? Acá imagínense que hay 95 puntos, ¿no? En esta... Pero se entiende qué es lo que estoy diciendo. Estoy viendo qué pérdida aporta cada uno de esos puntos. Pero díganme si se entendió, ¿no? Esto es importantísimo. Bien, Robert, va a andar muy bien. El resto no sabremos. Bien. Díganme cualquier cosa, ¿eh? Si recuerden que podemos repetir acá las veces que sea necesario. Solamente díganlo. Bueno, imagínense que ahora la solución no es esta, porque supongamos que este 0,4 verde acá que está acá no nos encanta mucho, y supongamos que entonces la solución eh, empieza a estar por acá. ¿No? Porque podemos forzarla a hacer eso, ¿sí? No es un problema forzarla a hacer eso. Pero vamos a ver qué pasa con la función de pérdida que tenemos acá dando vueltas. Lo que va a pasar ahora es que los puntos verdes sí, ahora están acá, van a estar en esta zona. Es decir, hemos bajado mucho la pérdida de los tres puntitos verdes que están acá. Pero al hacer esto hemos aumentado mucho la pérdida de todos estos puntos azules que están acá. En realidad de todos los puntos azules hemos aumentado la pérdida porque a todos les hemos bajado la probabilidad de ser azul. A todos les hemos aumentado la probabilidad de ser verde, ¿sí? Entonces, todos estos puntos que están acá, ahora, en este nuevo caso, están más hacia acá. Sí, bueno, en realidad hay varios también por acá todavía. Sí, no es que no. Hay muchos por acá todavía. Pero la gran mayoría han migrado a estar en esta zona de pérdida, ¿sí? Entonces, en general, lo que hice fue, le bajé la pérdida a 3 puntitos verdes, pero le subí la pérdida a 80 puntos azules, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que hicimos con eso fue aumentar la pérdida. Entonces, la pérdida global, lo que va a tender a hacer, ¿sí? Porque mi función de pérdida, la entropía binaria cruzada, no está mirando el desbalance de clases. Simplemente quiere disminuir la pérdida global, ¿sí? La suma de todas los 100 datos, pero no individualmente, ¿sí? Ve la suma de los 100 datos. Entonces, la solución que va a arrojar va a ser la curva roja. Sí, porque está viendo lo mismo para la clase azul que para la clase verde, ¿sí? Y no va a tender a darte una solución como la clase negra. Pese a que la clase negra tal vez mejore mucho esta métrica que está acá, ¿no? Entonces, si nosotros queremos... ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Por qué la solución probablemente sea la roja y no la negra? Como salida de la entropía binaria cruzada, bien. Una manito. Bien, Robert. Bien, Rocío. Bueno, el resto si está por ahí también puede reaccionar. Ahora, entonces, si nosotros queremos hacer que esta solución tienda a ser más bien como la recta negra, en este caso, ¿por qué? Porque tal vez queremos que este recall sea más grande, ¿sí? Por la razón del contexto que sea del problema, porque queremos predecir más veces que va a llover, por ejemplo, ¿sí? Porque si no, en el caso del trabajo práctico, si dejamos esto como está, lo que va a pasar es que va a haber pocas predicciones de lluvia,
¿sí? Y efectivamente nosotros queremos predecir lluvia, el objetivo, o sea, queremos ver eso, ¿sí? Para tener un resultado como esta recta, hubiéramos predecido siempre azul y listo, ¿no? Entonces, tiene sentido intentar, si es que nosotros lo necesitamos, intentar que el algoritmo tienda a ser algo más como la negra. Pero con la entropía binaria cruzada no lo vamos a lograr. De alguna forma tenemos que hacer alguna especie, o lo que se hace es una especie de balanceo de este dataset que está acá. ¿Cómo se hace eso? Lo más simple que podemos hacer acá, lo más simple, es que si tengo 95 datos azules y 5 datos verdes, algo que podemos hacer es que a esta curva que está acá, multiplicar estas pérdidas que tenemos de los 5 puntitos verdes por la proporción que haya entre las clases que tenemos acá. Es decir, la proporción, si hago 95 sobre 5, esto da 19, si no me equivoco. Entonces, si yo multiplico por 19 cada uno de estos valores, de las 5 pérdidas que están acá, en realidad es una forma de que en vez de que la curvita sea así como la que está acá, que sea así. ¿No? ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? Que cada una, que ahora sí, cuando estamos errando mucho en puntos verdes, sea o sea equivalente a errar como si fueran 19 puntos azules. ¿Sí? Entonces ahora la pérdida no va a ser esta que está acá, sino que va a ser esta que está acá arriba. Es más, ni siquiera llegué con la curva, pero bueno, sería una que está por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tender a hacer ahí el modelo si hiciéramos eso? Bueno, ahí sí, va a tender a que el modelo sea no tanto como la roja, y sino más bien como la curva negra. ¿Se entendió? Porque ahora este punto que está acá suma mucha pérdida, ¿no? Entonces vamos a querer intentar bajarlo seguramente a que esté por acá, por acá, por acá y demás. Dígame si sí, si no. Bueno, le estaba esperando a Robert también a ver si parecía. Bien, perfecto. Bien. Bien, perfecto. La forma entonces más fácil de balancear datos es simplemente multiplicar en la función de pérdida, la entropía binaria cruzada, la parte de pérdida referida a la clase minoritaria por la proporción que hay entre cada una de las clases. Y con eso solucionamos el problema, o es un método de balanceo que podemos hacer. Defino nomás el problema, que es lo que está en la diapositiva. Se da balanceo de clases. Se da cuando hay, o mejor dicho, el desbalanceo. Se da cuando... Esperen que vamos a anotar eso. El desbalanceo se da cuando hay una significativa mayor cantidad de datos de una clase respecto de la otra. ¿Sí? Significativamente mayor es totalmente relativo, ¿sí? Pero por lo general, ya cuando tengo un 60% de una clase y el 40% de la otra, ya se empieza a considerar que tengo un desbalanceo, y hay categorías que, bueno, desbalanceado, extremo desbalanceado y demás, ¿no? Depende cómo sea esa proporción. Muy común en problemas de detección de fraude, por ejemplo, problemas similares a eso, porque por lo general vamos a tener más personas que no cometen fraude que las que sí, por lo general. Diagnóstico médico, este es el ejemplo que veíamos antes, por lo general siempre es más benigno que maligno, ¿sí? Entonces, naturalmente, siempre vamos a tener desbalanceo. En el caso también de lluvia, también lo podemos aplicar. Em, los modelos pueden tender a estar más sesgados por reducir el costo global de todo el conjunto de muestras, lo que resulta en reducir más el costo de la clase que más datos tiene. ¿Sí? Eso es lo que prefiere hacer un modelo, antes que reducir el costo de la clase que menos datos tiene. ¿Sí? Eso es lo que vimos un poquito antes con los gráficos que veníamos haciendo. Entonces, método, ¿qué es lo que podemos hacer para corregir eso? Para lo que sería balancear los datos. Lo primero que vamos a hacer es lo que ya dijimos: asignar pesos distintos en la función de costo. ¿Sí? Que los pesos de la clase minoritaria sean mucho mayores que los pesos de la clase mayoritaria. Y eso es exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿no? Multiplicábamos por 19 a el peso que tenían los puntos verdes, como si fueran 19 puntos azules, ¿no? De esa forma teníamos la misma proporción de puntos azules que de puntos verdes, básicamente. Equivalentemente sucedía exactamente lo mismo.
Hay muchas técnicas más para hacer balanceo y una de ellas, o dos de ellas, se conocen como oversampling y undersampling. Oversampling es sobre las muestras de entrenamiento siempre, porque esto siempre es, cuando hablamos de balancear, siempre va a ser sobre los datos de entrenamiento y no sobre otro tipo de conjunto de datos, porque todo lo que es testing, acuérdense que tienen que ser exactamente fiel a la realidad, ¿sí? O sea, no vamos a balancear datos de test por el simple hecho que en la realidad los datos son desbalanceados, ¿sí? Esto simplemente para entrenar el modelo, así que siempre sobre los datos de entrenamiento. Oversamplear significa generar de alguna forma sintéticamente más datos de la clase minoritaria, ¿sí? Si teníamos 95, eran azules, 95 puntos azules y 5 puntos verdes, lo que podemos hacer es de alguna forma hacer algo para que queden 95 puntos azules y también 95 verdes. Esto es oversamplear. Si es generar más muestras, fíjense que estamos agregando una cantidad de muestras abismal, ¿no? En el modelo estamos agregando 90 datos nuevos que serían, prácticamente estamos duplicando la cantidad de datos, ¿sí? Simplemente para que la función de costo tenga sentido, ¿sí? Nada más que para eso. Hay muchas formas de oversamplear. Una, la más sencilla de todas, sería escribir estas cinco observaciones que teníamos de antes, escribirlas 18 veces más, ¿sí? Duplicar 18 veces esos registros, tener exactamente los mismos y ya con eso ya tendríamos el oversampler, ¿sí? Ese es el más sencillo que podemos hacer. Hay variantes un poquito más sofisticadas, como una que vamos a ver ahora después ahora en la próxima diapo, y después con Julie también lo van a ver en código. ¿Se entendió oversamplear? Bien. Undersampling, por otro lado, es exactamente lo contrario. Bien, ahí aparecieron más manitos. No sé si antes hay algún tema que no se entendió por ahí. Después díganme ahora si hay algo que quieren que repasemos. Undersampling, por otro lado, es exactamente lo contrario. Es sobre los datos de entrenamiento descartar observaciones que tengan datos de la clase mayoritaria, en este caso. Entonces, si esto era oversampling, hacer undersampling es quedarme con 5 muestras azules y 5 muestras verdes. Eso es hacer undersampling, ¿sí? ¿Alguna de las dos que les llame más la atención que la otra? Pasamos de tener 100 datos a o tener 190 o a tener 10. Sí, 190 por ahí es algo que podríamos manejar sin problema, pero este caso les llama un poco la atención. ¿Sí, no? ¿No, sí? Tal vez. Recuerden que nosotros... La lengua a los ratones. ¿Cómo, cómo? Que les comió la lengua a los ratones. Sí. Recuerden que les rompimos las bolas varias veces para decirles no eliminen más del 5% de los datos cuando ven faltantes y cosas por el estilo. En el oversampling, lo de duplicar las pocas observaciones no sería contraproducente para el modelo porque estaría viendo que los datos de ese grupo son iguales. Bueno, es exactamente lo mismo que hacer esto igualmente, que asignar pesos distintos. Sí. No, ninguna de las soluciones es producente, si se quiere, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, Profesor, ¿y cuándo nos damos cuenta cuál usar? O sea, solamente para no descartar más del 5% de los datos. no, en realidad eso para lo que es balancear no va a ser una regla descartar o no esa cantidad de datos. El tema es cómo hacerlo, ¿no? Porque hay métodos que lo hacen de forma aleatoria, por ejemplo, y eso es un problema, porque de vuelta acá si me quedo con
solamente 10 datos en total, o sea, eliminamos 90 datos porque sí, si lo hacemos de forma aleatoria, ¿se acuerdan recién de... ¿Se acuerdan de cómo era la distribución de los puntitos? Más o menos, lo voy a hacer rápido. Teníamos muchos puntos azules por acá. Teníamos 2 puntos verdes por acá y más o menos 3 por acá, ¿no? Creo que me lo acordé como un crack. Si yo me quedo con 5 puntos azules acá, que los voy a hacer en rojo, o sea, imagínense que los puntos que me quedo son rojos. Si me quedo con este o no, este que está por acá dando vuelta, ya es un problemón, ¿no? Porque ya va a cambiar muchísimo el modelo si el punto con el que me quedo es este o es este azul que está acá, ¿no? Y cuando dijimos que si varía mucho el problema porque cambia un dato, eso ya le habíamos puesto un nombre en su momento y era varianza, que por lo tanto era sobreajuste, ¿no? Eh, Teníamos un gato de arriba del teclado. Entonces, lo que va a sufrir este algoritmo, en particular, si lo hacemos de forma aleatoria, es que va a sufrir de varianza. Y eso es algo que no queremos, ¿no? Y si este lo hacemos de forma de... Bueno, este también se puede hacer de forma aleatoria. No es tan grave, por lo general, porque de hecho es exactamente lo mismo que asignar pesos distintos en la función de costo. Entonces, habitualmente, en lo que respecta a varianza, por ejemplo, es un poco mejor hacer oversampling que hacer undersampling. Pero hay técnicas igualmente un poquito más sofisticadas que combinan ambas, ¿sí? Para quedarme con tal vez 50 muestras de cada una, ¿sí? Entonces, al combinar ambas, por lo general son soluciones más complejas, eso sí, o sea que van a consumir más tiempo computacional. Si es una solución más compleja, acuérdense que es como un poco más difícil de explicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, es más difícil de justificar, ¿sí? No hay una solución que podamos decir de antemano cuál es la mejor, ¿sí? No, no, eso no lo vamos a poder hacer. Sí, lo que es bueno siempre es probar más de una técnica y observar los resultados, ¿sí? Eso es lo que habitualmente termina siendo lo mejor. Les muestro. Bueno, la pantalla completa te la debo. A ver si. Acá me funciona. Ahí está. Les muestro otra técnica para hacer oversampling, es decir, agregar más muestras, que se llama Smooth, ¿no? Lo que vamos a ver acá, hay muchísimas técnicas. Y este es simplemente un ejemplo de una que es un poco más compleja que simplemente duplicar registros. Fíjense que acá la clase minoritaria es la amarilla, la clase gris, si se quiere, de vuelta, yo con los colores soy malo. La clase esta gris que está acá es la clase mayoritaria, porque hay muchos más puntos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con esta técnica es pararnos en alguno de los puntos amarillos. Primero elegimos uno, después seleccionamos cuáles son sus vecinos. Por ejemplo, acá esta cantidad de vecinos que está acá es un hiperparámetro de esta estrategia. Entonces, eh, a modo de ejemplo, acá está puesto k igual a 2. Vamos a usar la trayectoria que está entre este punto y sus dos vecinos y vamos a seleccionar de forma aleatoria algún punto que esté en esa trayectoria. ¿En esa trayectoria qué significa? Bueno, que todas las variables explicativas estén entre las que tiene este punto y las que tiene este punto, ¿no? Si este tiene una temperatura de 15 grados y este una de 17, bueno, este punto va a tener una de 16, porque no va a caer siempre en el medio. Y generamos estos dos puntos nuevos que los vamos a etiquetar con la etiqueta amarilla, ¿sí? Con clase amarilla. Si repetimos estos pasos constantemente, ahí lo va a hacer un par de veces, podemos crear tantos puntos de la etiqueta amarilla como puntos haya de la etiqueta contraria. Sí, fíjense que va a quedar armada acá en este ejemplo en particular, que es muy de juguete, va a quedar armada una estructura que parecería que tiene sentido, ¿no? Porque parecería a priori que los puntos amarillos viven o conviven sobre esta región, ¿sí? Esto es una variable explicativa en este eje, acá tengo otra variable explicativa en este eje, y parecería que lo que hace más o menos tiene sentido, ¿no? Y ahora el modelo va a poder entrenar de forma correcta.
Es simplemente un ejemplo de algoritmo, hay muchísimos. Después yo cuando muestro un poquito balanceo van a ver, va a mostrar una de las librerías que se usa para hacerlo por lo general y tiene una documentación extensa con muchas técnicas que van a poder consultar. Pero la realidad es que no hay una forma de antemano de saber cuál es la mejor manera. ¿Sí? Lo van a tener que probar. ¿Dudas? Bien. Bueno, Juli, ¿querés te dejo para compartir? Dale, dale. Ahí comparto. A ver, yo busco al notebook. Lo que sí por las dudas se escucha un poquito Sí, no, porque ruidoso. tengo porque todo el celular que me están llegando de notificaciones. Comparto. Bueno, este es el primer notebook de Curva Rock. Este lo pueden encontrar en el GitHub. Este está publicado. Que bueno, recordemos que antes de efectivamente poder calcular la curva Rock, bueno, primero, antes que nada, vamos a necesitar un modelo entrenado, las probabilidades predichas y en tercera instancia los datos reales del juego. Bueno, en esta primera celda, esperen que ahí, así se ve bien. Vamos a importar las librerías necesarias. Vamos a crear una muestra de datos sintéticos para clasificación de 1000 muestras con 20 características. Vamos a hacer una división, fíjense que acá no hacemos moneda, nada, total es para mostrar para mostrar el ejemplo, no vamos a hacer ningún tipo de EDA, ningún preprocesamiento, simplemente vamos a generar el conjunto de datos y vamos a entrenarlo con el modelo. Y después vamos a entrenar un modelo de regresión logística para obtener las probabilidades predichas. Lo más clave acá sería el predict proba, que bueno, si se acuerdan de la clase pasada del jueves, no sé si se acuerdan que esto lo que devuelve es un array un array que contiene las probabilidades de que una observación, eh, en realidad, de una observación pertenezca a una clase o a otra. Si nosotros tenemos tres clases, por ejemplo, va a tener tres distintas probabilidades de que esa observación pertenezca a esa clase determinada. En este caso tenemos dos, entonces va a ser array de dos dimensiones. Y van a ser números entre 0 y 1. Bueno, no sé si me va a ejecutar porque este lo descargué, creo que no, pero bueno, después te lo muestro en cola. Bueno, acá graficamos la curva ROC. La línea naranja va a ser nuestra curva ROC, que va a representar efectivamente, como decía Joel, el desempeño del modelo dentro de todos los umbrales posibles. Y la línea azul puntuada de la diagonal, que este va a ser, por así decirlo, el clasificador aleatorio. Como decía antes Joel, nosotros siempre vamos a intentar mejorar o superar este clasificador. Eh, Mientras más arriba esté nuestra curva, en este caso, bueno, más... Sí, pero este puede quedar invertido. Ahí, Sí. fíjate más arriba por las dudas, está tomando la probabilidad de la clase 0 en el predict Ah, proba. sí, Pero bueno, es lo mismo, solamente que es para la clase claro. invertida. Bueno, en este caso al revés. Y bueno, recordemos que en el eje X vamos a tener la tasa de falsos positivos y en el eje E la TPR, la tasa de verdaderos positivos. Esto es algo que muy probablemente se pregunte después en la defensa de los TP, así que estar atento a eso. Si querés arriba ponele el 1, así se ve por... Si se ve al revés,
Yo no sé si me lo va a ejecutar. Torno de Python. Porque creo que no tengo instaladas las librerías. Ah, bien. A ver, déjame, a ver, lo voy a subir. Vamos a subirlo a Drive rápido. Así lo podemos ejecutar. Dale, si no, yo por acá lo tengo, cualquier cosa. Acá. Ya está. Se conecte. Ahí lo corremos y ahí debería estar invertido. Y bueno, y después en la celda 2 mostramos LAUC, que es efectivamente el área bajo esa curva. Eh, recordemos que el LAUC puede ir de 0 a Ay, 1. perdón, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí, Eh, obvio. ¿Cómo interpretaría ese gráfico? Para hacerlo sencillo, mientras esta curva más se acerque a esta línea diagonal, va a ser un predictor aleatorio. O sea, cada clase va a tener la misma probabilidad perdón, cada observación va a tener la misma probabilidad dentro de todas las clases de pertenecer a cada una. En este caso, como tenemos sí, dos clases en este conjunto de datos, este predictor sería que tenemos 50% de probabilidad de que pertenezca a una, como también tenemos 50% de probabilidad de que pertenezca a la otra. Mientras más arriba esté esta línea naranja, mejor va a ser nuestro AUC en este caso, ¿no? ¿Se Sí, y entendió? digamos que va a tener una mejor capacidad de discriminar entre clases el algoritmo. Exactamente. Pero recuerden que tengas un AUC alto no significa que después no haya que ir a buscar cuál es el mejor umbral, ¿sí? Dentro de esa curva. Porque si ahí, por más que tenga un AUC 0,92, que a priori parece alto, ojo con decir también qué es alto y qué no es alto, porque no necesariamente 0,92 es alto, a priori se ve alto, pero bueno, no es uno. De poco sentido tendría usar, por ejemplo, un umbral 1, por ejemplo, que sería el punto 00 que está abajo de todo. Sí, ese punto que está marcando ahí Julie. Poco sentido tendría usar ese umbral. Entonces, por más que sea 0,92 y parezca alto, hay que buscar ese mejor umbral. Que bueno, el mejor umbral se busca cuál es el punto que más alejado está de esta línea, ¿no? Sí, Que o el bueno, para punto más interpretar cercano, o el punto más cercano al 0,1. el 0,1. Hay varios métodos Sí, igual. Después sí, si quieren investiguen bien algunos métodos más, pero hay varios métodos para ver cuál es el mejor umbral. que bueno, un rockadook de uno sería el clasificador perfecto. En el otro ejemplo que tenía aparece un clasificador de esto, aunque ya lo rompí un poco, le agregué un poco de ruido, después se lo muestro. El AUK de 0,5 sería efectivamente este clasificador aleatorio, que bueno, sería lo mismo que tirar una moneda para arriba y ver qué sale. Y el AUK menor a 0,5 sería un modelo peor aleatorio. Que bueno, efectivamente este valor nos dice, como decía Joel, que también discrimina el modelo entre cada una de las clases. ¿Dudas hasta acá? Bueno, pasamos al otro, que es un caso real. Este era, sí, no, este no era. Ahora lo tenía acá preparado y me desapareció. Ahora un segundito. Acá, pingüinos.
Bueno, este lo hice sobre el conjunto de datos de pingüinos, que bueno, la idea es clasificar entre distintas eh, especies de pingüinos. No sé si querés contar algo de antes, Joel. No, no, estamos bien. Bueno, este es un poquito más real el problema porque utilizamos un conjunto de datos que está cargado dentro de Seaborn, que bueno, acá empezamos a importar todo. Acá ya empiezan a ver una librería que va a ser útil, que es la de Smoke, especialmente para hacer eh, este oversampleo, ¿no? Que bueno, IMB quiere decir Imbalance Learn, que es una librería propia para estudiar los desbalanceos, ¿no? Ahí por la duda les pasé la documentación de esa librería en el chat para que la puedan ir viendo. Que bueno, lo primero que vamos a hacer acá es cargar el conjunto de datos de pingüinos. Esto lo puedo ver si ya está encriptado. Sí. El de pingüino, que si nosotros lo exploramos un poco, vamos a ver que tenemos las distintas especies de pingüino, las islas a las que pertenecen, y bueno, distintos parámetros como el sexo, la cantidad de gramos, de masa en gramos que tienen. Bill creo que es el pingüino, perdón, el pico, si no me equivoco. Y sí, parece que sí. Y bueno, son distintas variables que tomamos a partir de observaciones sobre cada una de estas especies. Bueno, lo primero que hacemos, bueno, lo que yo hago acá a propósito, es añadir un poco de ruido con una desviación estándar del 85%, que admito que es una locura, pero fue la única forma que logré de que la curva ROC no me salga tan perfecta. Que bueno, esto lo que hace es agregarme ruido dentro de las variables, dentro de las características. Bueno, acá vamos a empezar a explorar un poco los datos. Bueno, este está estudiado ya. Sí. Acá vemos que tenemos mayor presencia de las demás especies dentro de las observaciones de datos de Adelaide y Gento. Y claramente tenemos un desbalanceo con respecto a esta especie que sería Chinstrad, ¿no? ¿Se ve claro el desbalanceo acá? Si esto fuese todo igual, si tendríamos el mismo porcentaje dentro de cada especie, estaría balanceado. En este caso, no. Que bueno, recordemos que si una clase, por ejemplo, tiene como acá, esta 43, otra 35, otra 20, perdón, que si esta tendría 60, esta 50 y esta 55, estaría realmente relativamente balanceada, pero en este caso es más grave porque hay una clase que claramente está en desventaja. Y recordemos, como dijo Joel, uno de los problemas más grandes que podemos tener con esto es que si nosotros modelamos sobre este conjunto de balanceado, el modelo va a ponderar sobre las clases predominantes, en este caso Adelaide y Gento, ¿no? Bueno, acá graficamos los boxplot. Estos boxplot muestran las 4 variables físicas para cada especie, el length, la profundidad, la length del flipper, que creo que son los pies de los pingüinos, y la grasa corporal. Que bueno, acá nos dice la media, el rango, las distintas variables que nos muestra el boxplot. Y fíjense que Gento eh, eh, son claramente más grandes en todas las variables y Adelaide y Chinspad se solapan más. Que bueno, que haya un solapamiento puede provocar que sea más difícil de separar entre esas dos clases, ¿no? Mientras que va a ser mucho más fácil separar, por ejemplo, con Gento. Acá vemos claramente los solapamientos de cada una de las características. Bueno, acá estamos viendo las distribuciones de cada una.
No sé si hay alguna duda de esta acá, de estos gráficos acá, ¿no? Bueno, sigo. Bueno, este perplot nos muestra un poquito más de información de lo que vimos antes. Acá vamos a ver efectivamente todas las combinaciones de variable de 2 en 2. Fíjense que están todas las combinaciones. Ven que les alejo un poquitito, así se ve mejor. Acá vamos a ver todas las combinaciones. Y bueno, y recordemos acá que cada color representa una especie, muestran, cada color es una separabilidad, en este caso la verde es Adelante y así sucesivamente. Eh, para cada una de estas pares de variables, mientras más separado esté cada uno de los puntos de otro, más fácil va a ser separar cada una de esas instancias de clase, de especies. Y mientras más mezclados estén, mientras más homogéneos sean, por así decirlo, la distribución entre las especies de estas nube de puntos, más difícil va a ser para el modelo poder separar este modelo. Eh, Fíjense que, por ejemplo, para este par de variables, la masa corporal y la longitud del pico, claramente a simple vista podemos ver una especie de separabilidad. Mientras que en otras clases, por ejemplo, BuildDev y FlipperLED, están un poco más homogeneizadas, por así decirlo. Bueno, acá estamos convirtiendo a dummies, lo estamos convirtiendo, sí, estas variables categóricas en dummies, y después vamos a hacer un split. El Stratified lo estamos haciendo para dividir los datos manteniendo cada una de las proporciones. Y bueno, seteamos la variable i como la variable target. Si nosotros graficamos lo que es i, o mostramos lo que es i, nos va a quedar como dummies. Tengo que todavía no lo ejecuté. Está. Bueno, por algún motivo acá me quedó X. Acá está. En este caso, como fíjense, la convertí en dummy a la isla. Si pertenece a la isla Dream o a la isla Torgersen, es un valor booleano. Y lo mismo para si es dependiendo del sexo. En este caso tomó male, si es male true, si es male false. O sea, toma 0 y 1. Bueno, después lo que vamos a hacer, que acá es donde viene lo importante, vamos a empezar a balancear. Fíjense que es un modelo como cualquier otro. eh, que bueno, en este caso no es terrible el desbalanceo que tiene, pero nos va a ayudar. Recordemos que lo que va a hacer Smooth es crear datos sintéticos de las clases minoritarias. Bueno, acá no lo grafiqué, pero bueno, si nosotros graficamos cómo queda el array de características, vamos a ver que las clases están efectivamente eh, balanceadas. Simplemente así se implementa Smooth, o sea, no es muy complejo, y les recomiendo que usen este método, esta librería que dentro de todo está, como dijo Joel, bastante bien documentada. Bueno, y en este caso yo apliqué un Random Forest para entrenar el modelo. No sé si alguna vez vieron Random Forest o si en minería de datos lo vieron. Que bueno, esto ya lo estamos entrenando con los datos balanceados. Y nosotros vamos a predecir, fíjense que predecimos sobre X-test, vamos a predecir sobre datos originales, o sea, sin haberle pasado Smooth. O sea, vamos a hacer el split antes del balanceo sobre el subconjunto de entrenamiento. Y bueno, y después obtenemos las probabilidades de pertenencia a cada una de las clases. Espero que no ejecute esto. Ahí.
Bueno, acá me aparece la distribución. Fíjense que para todas las especies quedó el mismo número de observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el dataset ya quedó balanceado. ¿Dudas hasta acá? Como ven, es bastante sencillo la implementación, en este caso de Smooth. Bueno, acá corremos el Random Forest, lo entrenamos. Fíjense que acá como son tres clases, es un array de tres elementos que nos dice la probabilidad de que esta observación X pertenezca a una determinada clase. En este caso nos está diciendo que la observación número uno tiene un 94% de chance de que pertenezca a la observación número uno, que corresponde a Chinstrap en este caso. Y así sucesivamente. Bueno, después graficamos la matriz de confusión. ¿Qué nos está diciendo acá? Acá nos está diciendo que acá, por ejemplo, una observación que pertenecía a la especie Chinstrap, la clasificó como Adelaide, y en la diagonal tenemos las predicciones correctas, o sea, como Adelaide la clasificó bien, Chinstrap la clasificó bien, y Gentoo como Gentoo. Fíjense que aunque le agregué demasiado ruido, tampoco fue una locura el error que generó en la predicción, pero bueno, si no le agregaba ese ruido, si quieren probamos, si yo ese ruido se lo saco, que se lo comento, para ver cómo queda, que bueno, ese es el caso donde queda una curva ROC perfecta. Perfecto. Fíjense que yo, al sacarle el ruido, queda prácticamente una matriz de confusión sin errores, solo uno que corresponde a una observación que la tendría que haber clasificado como Adelaide, la clasificó como Chinstrap, pero bueno, es como muy, muy perfecto este conjunto de datos, por eso nos arroja algo por el estilo. Y bueno, después tenemos la gráfica, que bueno, este código lo pueden reciclar para poder graficar la curva ROC. La curva ROC originalmente es binaria, o es sobre todas las clases, pero en este caso hago la curva ROC sobre cada clase. O sea, cada clase puede tener su propia curva ROC, como verán acá. Y bueno, después aplicamos una regresión logística también para probar, a ver cómo nos queda. Igual este no lo ejecuté, este era antes. Si lo ejecuto, fíjense que me queda una curva ROC perfecta. Este sería el modelo clasificador perfecto. Que es lo que hablaba yo, cuanto más se acerca esta curva al punto 0,1, eh, es un clasificador mejor. No sé si acá querés acotar algo, Joel, pero bueno, está bueno ver este ejemplo. No, por mi Y parte, bueno, perfecto. después creamos un pipeline de una regresión logística. En este caso lo vamos a escalar a los datos. Eh, y bueno, y acá ya lo aplicamos también sobre el X-Train, el Y-Train. Hacemos un reporte de clasificación. Mostramos la matriz de confusión. Creo que acá queda perfecta también. Sí, queda la misma matriz de confusión. O sea, aunque sea una regresión logística, queda un clasificador prácticamente perfecto. Es más, le erran el mismo dato, se ve que deben ser dos observaciones muy, muy parecidas. Y bueno, y hacemos la gráfica también de la curva ROC, que bueno, en este caso nos queda también una curva ROC eh, perfecta. ¿Dudas hasta acá?
que bueno, acá estarían separadas, pero como quedaron con un AUC de uno, todas, están las tres solapadas. ¿Dudas hasta acá? Una duda. El agregar ruido, Sí. ¿qué, qué ventaja, desventaja? No entiendo eso. En este caso no agrega, o sea, en un caso real no agrega ninguna ventaja agregar eh, ruido. Yo agrego el ruido acá a la distribución de cada una de las características, porque si no me quedaba un conjunto de datos perdón, me queda clasificadores perfectos, y eso no es algo que le va a pasar casi nunca en la realidad. Y yo agrego este ruido precisamente para que queden clasificadores que le erren un poquito, para que se parezcan a clasificadores más reales, ¿no? Si yo ejecuto esto, vamos a fijarnos en que está ejecutando. Ahí está. Fíjate que la curva ROC acá ya no me queda una curva ROC perfecta, sino que ya los AUC me quedan, bueno, acá me dice que es uno, pero esto no es uno, no sé por qué lo pone como uno. Pero fíjate en la matriz de confusión que ya hay eh, especies que me las clasifica mal. Esto es lo que me hace el ruido. Este, si no me equivoco, es ruido gaussiano, si no me equivoco, Joel. Es normal agregar ruido gaussiano. Que bueno, la ventaja que tiene es que me respeta la distribución original, pero agrega ruido de X cantidad de desviaciones estándar. Que bueno, en este caso, te repito, no es algo que se use en la realidad, sino que lo estoy usando acá nada más para hacer una demostración teórica. No sé si se entendió. Sí, es solo didáctico, sí, es para generar, perfecto, es para generar solamente distintos tipos de datasets si se quiere. Obviamente que el más ruidoso, simplemente como decía Julie, más difícil va a ser clasificar correctamente, sí, pero es didáctico solamente. Exactamente. Así que bueno, no sé, y bueno, mirá, fíjense acá sí, en el árbol de decisión, fíjense que también quedó un dataset, perdón, una matriz de confusión que también claramente este clasificador le erra cuando le metes un 85% sí, un ruido de un 85% de la distribución estándar. Fíjense que nosotros calculamos la distribución estándar sobre esa característica y le metes mucho, un 85% de esa distribución como ruido. O sea, lo que me genera NP random normal es una distribución. Y nosotros le agregamos, fíjense que a toda esa característica le agregamos la información de esa distribución, de ese ruido que es aleatorio. ¿Alguna duda hasta acá? Sé con qué te gustaría seguir, Joel. Si querés está el de balanceo de Hasta el de que balanceo. que está acá. Si no, fíjate, creo que suma un poquito más. Lo descargo. Y también está el de tres clases, pero igual ya mostraste un ejemplo de tres clases, así que el otro lo podemos dejar para ellos. Les dejé un ejemplito en el chat que está dentro de la documentación, que está bastante lindo, así que también si lo quieren ver, es un comparador de oversamplers. De hecho, yo me choreé los dibujitos para las diapositivas. Bueno, acá hacemos lo mismo de antes, nada más que ahora importamos dentro de esta misma librería el undersampleo, por así decirlo. Bueno, creamos una función para graficar los boxplots con cada una de las características. Bueno, acá me pasa el ID.
Bueno, estas son distintas funciones que se crean para simplificar. Bueno, acá creamos un dato sintético, un conjunto de datos, perdón, sintético con 1000 muestras, 10 características, y acá pesos, sí, lo que está haciendo acá es crearme eh, dos instancias de clasificación, o sea, dos clases distintas, donde una aparece un 90% de las veces y el otro el 10%, si no mal me equivoco, ¿no? Sí. Cuando vemos efectivamente en el conjunto de datos, vemos que una se generó 897 observaciones, mientras que en la otra 103. Claramente un conjunto de datos extremadamente balanceado en este caso. Bueno, después hacemos un split también del conjunto de datos, contamos los valores. Fíjense que también está completamente desbalanceado. Nosotros vamos a balancear el X-train y bueno, y hacemos un box plot. Fíjense que para alguna de las características al modelo le va a costar discernir. eh, Fíjense que no hay una separabilidad dentro de cada una de las distribuciones tan grandes. Sí, por ahí en algunas características como X7, X1 o X3, las demás son bastante uniformes. Que bueno, acá lo que estamos haciendo es ver precisamente cada una de estas distribuciones. ¿Qué más puedo decir acá? Bueno, mientras más, por así decirlo, mientras más se solapen entre ellas, entre cada una de las características, más el modelo le va a costar eh, separar cada una de estas instancias, ¿no? Y recordemos además que estos gráficos están desbalanceados. Bueno, acá vamos a hacer una logística sin balanceo. Fíjense que lo estamos haciendo directamente sobre el X-Train. Pero bueno, vamos a ver un poco las métricas. Bueno, fíjense lo que es el RICAL de la clase 1, que es muy bajo, que esto nos está indicando que claramente no está pudiendo eh, detectar esta clase minoritaria. Ah, eso se ejecutó. Sí. Acá lo que estamos haciendo está haciendo lo mismo, ¿no? La diferencia es el balanceo. Yo, perdón, Claro, hago un sí. comentario nomás. Fíjense que hay una matriz de confusión ahí impresa en la celda anterior, donde de las 25 observaciones que son de la clase minoritaria, solo 12 predice correctamente, ¿no? Se ven que están los 12 verdaderos negativos y entonces están los 13 falsos negativos, ¿no? Entonces, no llega ni siquiera a la mitad, por eso el recall la C048 que mostraba Julie. Claro, 13 que debería haber clasificado como uno, las clasificó como 0. Claro, acá la hace muy chiquitita la matriz. Exacto, como para que lo llene un poco el ejemplo de los puntos azules y verdes que hicimos antes, donde se clasificaban correctamente dos puntos verdes de los cinco que había, ¿no? Era dos clasificados correctamente y tres incorrectamente. Bueno, este sería el ejemplo un poquito más en código de lo que hicimos ahí en ese diapositivo. Y bueno, acá la diferencia con esta línea es que acá vamos a usar class weight balanceadas, que bueno, lo que va a hacer dentro del modelo es, por así decirlo, penalizar más los errores de la clase minoritaria. Y bueno, como tenemos una diferencia de 90 a 10, el error en clase 1 le va a pesar 9 veces más que en clase 0. Eh, Claramente lo vemos acá, el recall mejoró y solamente 3 observaciones que debería haber clasificado como 1 las clasificó como 0. Y notamos que el error aumenta también en la clase 0 porque la penaliza menos, ¿no?
pero claramente es una matriz de confusión que si la vemos en retrospectiva está bastante mejor que esta, pero a costa del recall de la clase cero, ¿no? Nada es gratis, diría. Nada gratis. Bueno, después hacemos un random forest classifier sin balanceo, que bueno, también tiene exactamente el random forest, es un modelo más complejo, tal vez se ajuste mejor, pero igualmente tiene exactamente el mismo problema, que es un recall bajo en la clase uno. Fíjense en la matriz de confusión, también como le erra. Que bueno, en el caso de Random Forest, recordemos, más que recordemos si recuerdan de minería, aprende de los datos que ve, si un 90% de la clase cero, va a tender a ponderar efectivamente a esa clase. Y bueno, después lo que vamos a hacer es un oversampleo con valores aleatorios. Eh, esta clase, sí, Random Oversampler, a diferencia de Smooth, va a copiar ejemplos de la clase minoritaria, y esto puede tener riesgo, si no me equivoco, Joel, de overfitting, ¿no? Porque duplica datos reales, ¿no? Si no mal me equivoco. Sí, puede tener algo de varianza, pero por lo general no es tan representativa como en el undersampler. En realidad el random oversampler es parecido a cambiar los pesos, igual que el Vale. caso anterior. Que bueno, como vemos ya al ver en los conjuntos resampleados, fíjense que tiene la misma cantidad de observaciones, que bueno, acá se genera un montón de datos nuevos con I igual a cero. Bueno, hacemos las dos gráficas, visualizamos solo dos características de las 10. A la izquierda tenemos sí, los datos originales en el X-Train, que correspondería a este gráfico, con los datos desbalanceados. Fíjense que los azules escasean bastante. Y después en el gráfico de la derecha graficamos las características, estas dos características resampleadas. Y fíjense cómo ahora tenemos una mayor cantidad efectivamente de estos datos azules. A ver qué tenemos acá. Bueno, me parece que las distribuciones no cambiaron demasiado. Estos son los box